más de 66% de las madres son solteras, lastimosamente. Luego aparece abandonados a nuestra suerte, impulsionados o impulsados a pasar por la vida con deseos desenfrenados. Imagínate, deseos impíos, egoístas. Y la integridad del hogar, tal como Dios la diseña, está fuera de nuestro alcance. Una lástima, pero una gran realidad de los días actuales. Luego pasamos a esta página. Y en esta página encontramos Romanos 8, del versículo 8 al 11, deja bien claro que el Espíritu Santo en nosotros es lo que va a hacer la diferencia. La lectura, versículo 8 dice: por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no puede agradar a Dios. Versión Dios habla hoy. La naturaleza débil no puede agradar a Dios. Tenemos que poner un esfuerzo particular. En el versículo 9 dice: pero ustedes ya no viven según estas inclinaciones. Y acá es donde tenemos dificultades, tenemos los problemas, porque sí, muchos vivimos en estas inclinaciones. Sino según el Espíritu impulsiona el apóstol Pablo para que tengamos clarito que si el Espíritu Santo dice: puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces hasta ahí comprendemos que por la salvación ya viene a vivir y a estar con nosotros. Como hablábamos otro día, las diferencias de los dones con la plenitud que podemos alcanzar en el Espíritu Santo. En el versículo 10 de Romanos 8 dice: pero si Cristo vive en ustedes, y el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos. Esto ya está recordado en el capítulo 5. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte, muerte por causa del pecado, muerte física, dice el versículo 11, que el Espíritu va a estar en nuestro espíritu para dar vida a nuestro espíritu. Ahora, él empieza con una palabra que me preocupa, dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en usted, sí, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. En otras palabras, Pablo está diciendo: si nosotros igual en la naturaleza débil tenemos la presencia del Espíritu Santo, hay una posibilidad muy grande de que el Espíritu haga revivir el diseño de Dios en la vida de cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. O sea, la dependencia acá es clarita del Espíritu Santo de Dios. Ahí yo les paso una página más. Nos hace recordar el poder en el ministerio. El poder en el ministerio es una dependencia exclusiva del Espíritu Santo. Cuando Él se manifiesta, entonces hay transformación de vida. Primero ítem, transformación de vida. La obra del Espíritu Santo comienza en la salvación, pero continúa a medida que transforma la vida de los creyentes. ¿Y transforma para qué? Para que podamos dar frutos y que nuestros frutos permanezcan. Incluso y evidentemente mucho más en nuestro propio hogar. Entonces, hay una necesidad muy grande de observar la palabra de Dios siempre para nosotros no fallarnos. Acá en Colosenses capítulo 1, versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, Pablo diciendo, a menudo hasta el agotamiento, ahí está diciendo hasta el cansancio, luchando según la potencia de Él, del Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo llegó diciendo: no yo, sino el Espíritu que habita en mí. Entonces él dice: yo trabajo, aunque estoy agobiado, cansado, luchando, pero con la potencia del Espíritu Santo que está en mí. Cuando él menciona esto, me hace acordar, voy a volver acá un ratito, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y en esta versión dice: y para que, y ese y en nuestra Biblia normal, como puede decir, ¿verdad? De la Reina Valera. Pero en esta versión hay un corchete que dice: para que comiences a conocer
y para que comiences a conocer cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la grandeza del poder del Espíritu? Es que es activo y es espiritual, no es carnal. Para con nosotros, los que creemos, si así creemos, la posibilidad de sermos un vencedor es muy grande. Según la operación del poder de su fuerza, no en mi fuerza otra vez, según la operación de su fuerza. Y en el 20, capítulo 1, 20 de Efesios, deja bien claro, la cual operó en Cristo, resucitando Cristo de los muertos, sentando Cristo a la diestra, al poder, al lado del Padre. Entonces, queridos hermanos, realmente no hay dudas, nosotros tenemos una necesidad muy grande de una dependencia del Espíritu Santo de Dios para todo el mover en nuestra historia de vida. Así que el número 1, en el ministerio del Espíritu Santo, en nuestro material, aparece la transformación de vida. Opera salvándonos y convenciéndonos del pecado, del amor de Dios, de la justicia de Dios, y luego empieza a transformar la vida de este pecador en una persona que tiene que producir. Acuérdate, yo me preocupé muchísimo y si quieren ustedes, les puedo enviar ese material a propósito. Algunos hermanos acá me pidieron un material en particular. Esta semana les prometo que voy a enviar sobre los dones. Me preguntaron, me pidieron. Les voy a enviar, hermanos, porque tenía demasiada tarea. Yo estoy todos los días, cuando no es una situación u otra, hasta la noche. Pero voy a tener un tempito esta semana en el nombre de Jesús y voy a enviarle. Pero también este sábado hicimos un trabajo con los jóvenes y después desafiamos a la iglesia en el día domingo, porque era culto de misiones, exactamente montando un programa de evangelismo, O sea, que el Espíritu Santo, a salvarme de la pecaminosidad y traerme a la luz, al poder, como Pablo usa en Colosenses capítulo 1, por el poder del brazo del Señor, ha traídonos de las tinieblas a la luz. Ahora yo no puedo permanecer como he llegado. No puedo permanecer como he llegado. Yo tengo que dar frutos. Un cristiano que camina con el deseo en su corazón de ser un discípulo a la imagen y semejanza de Cristo, tiene que producir. Tiene que producir. Entonces, hay un desafío acá en nuestra denominación. Yo quiero plantear esto en la otra semana en el Consejo Nacional de Pastores para que los hermanos puedan llevar el modelo y aplicar en sus congregaciones de hacer el evangelismo, porque necesitamos. Nuestra iglesia Asamblea de Dios es una iglesia poderosa en palabra, es una iglesia que mantiene la doctrina, la sana doctrina, mantiene los costumbres inclusive, pero tenemos deficiencias muy grandes en la evangelización y necesitamos traer gente nueva. Hay lugares que no crecen, permanece y va perdiendo porque va muriendo la gente, porque la gente se muere, no vive para siempre en este mundo. Y necesitamos renovar. Y cuando hay renovación en la iglesia, es como tener niños en la casa. Hay alegría, hay ruido, hay bendición, los nuevos convertidos, y hay una preocupación muy grande. Yo decía para ellos que hay una estadística que dice que un pentecostal que después que acepta a Cristo, 10 años después, ya no produce nada, solo está esperando a Jesús. ¿Qué te parece? No puede ser, porque la Biblia desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 92, dice que incluso cuando llegamos a ser viejos, ancianos, cansados, tenemos que dar frutos. Después Jesús viene y nos enseña, y les mostré ahí, y puedo enviar más otros materiales sobre el fruto del Espíritu, que nosotros tenemos que seguir produciendo. Entonces el Espíritu Santo, en el primero acá del material, menciona que Él viene para dar una transformación de vida, un cambio de pensar, de actuar. Luego, el número 2, aparece el poder para el ministerio. Mira, el poder del Espíritu es esencial tanto para la vida cristiana como para el ministerio, evidentemente. Y esta habilitación divina, descrita como dunamis, la palabra dunamis en Hechos, capítulo 1, versículo 8, significa poder de Dios, una fuerza activa
que solo Dios es un verbo exclusivo de Dios, la palabra dunamis, que actúa de dentro para afuera. De ahí es donde viene la dificultad para aquellos que viven como legalistas, que quieren tener apariencia, pero totalmente como, ¿sabe? Ese huevo de Pascua de chocolate, adentro nada, y una cáscara bonita. Y esto no sirve. El Espíritu Santo quiere actuar con el dunamis de Dios, el poder activo de Dios, la fuerza activa de Dios, de dentro a afuera, para que el ministerio de esta persona sea eficaz. O sea, cuando trabaja dentro de nosotros, en Efesios 1, 19, 20, que nosotros leímos, va a mostrar un trabajo que actúa constantemente en la vida de este obrero para que él contribuya para el éxito del ministerio del Señor otorgado a cada uno de nosotros. La respuesta del capítulo 1 y 29 de Colosenses es la obediencia, la santificación y la transformación. Una vez que usted es obrero del Señor, automáticamente el Espíritu empieza a actuar para que sea una persona sumisa, obediente. Luego nos da deseo de buscar la santificación. Y buscamos porque es una materia o una doctrina interminable. Hasta el fin de nuestra vida, el Espíritu Santo estará santificándonos para el encuentro genuino con Jesucristo alguna vez en nuestra historia de vida. Y luego, si yo estoy operando, trabajando en obediencia, hay una santificación, trabajo del Señor, también va a tener una transformación. Esa transformación del Señor en nuestras vidas va a hacer con que cada uno de nosotros podamos tener la apertura de Dios para el trabajo que tenemos que hacer, en la invitación especial que el Señor nos invita, en la misión de Dios, que es ganar uno más para la gloria de su nombre. Entonces el Espíritu Santo equipa en obediencia, que significa ejercer la tarea. La obediencia significa ejercer la tarea. Si yo estoy ejerciendo la tarea, entonces el Espíritu está operando en mí. Luego nos llama a la santificación, que significa separado, apartado para Dios y para las cosas de Dios. Esto significa la santificación. Y luego, evidentemente, en Colosenses 1:29 leímos sobre la transformación. Y acá viene lo que Pablo nos mostró, mentalidad de vencedor. Aunque estoy agobiado, cansado, pero el operar del Espíritu en mí, con el dunamis de Dios, con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, yo soy y tengo una mentalidad de vencedor. Queridos hermanos, si hay una cosa que trabaja muy fuerte Satanás contra la iglesia de Cristo, es llevarnos a la ignorancia. La ignorancia mata literalmente. Mucha gente que no produce exactamente porque interpreta a su manera las cosas y no quiere oír, escuchar, aprender y salir de su mundo cuadrado y simplemente queda ahí sin dar pasos, esperando que el Señor hará todo por él. Siendo que Dios está nos enseñando hoy a través del apóstol Pablo, que ele dice, aunque yo estoy agobiado, ¿por qué? Porque trabaja, porque se esforza, porque sale del punto A para el punto B, porque se ubica en la localización donde Dios quiere ponerle. Y cuando Dios trabaja en favor nuestro, mostrándonos el camino, evidentemente nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar ese actuar del Espíritu por medio de nosotros. No somos nosotros, queridos hermanos. Es el poder y la operación del Espíritu Santo. Ahora, por razón de Dios, creo, me viene a memoria años, pero años atrás, quando eu estava descansando, exatamente agobiado, Márcia vai recordar, de uma jornada de trabalho, eu estava muito cansado, cheguei do culto, mas eu estava mojado de sudor, cansado, cenamos, nos acostamos, e quando foi na madrugada, 3 da manhã, vem uma vecina desesperada, golpeia minha porta, desesperada. Era uma irmã que congregava na igreja bautista, e essa irmã vinha desesperada, dizendo que seu filho estava possuído por el demônio e
y que su marido y su hija menor estaban presos dentro de una pieza con miedo y ella se escapó en la calle porque el muchacho estaba endemoniado y ella tenía miedo de volver a la casa y estaba preocupada por su marido y su hija y vino a golpear la casa del pentecostal. Entonces yo estaba cansado. Yo me acuerdo que levanté, senté en la cama y hablé, Satanás, ni me deja descansar en paz, infeliz. Y salí, fui allá. Y cuando llegué allá, la casa tenía un pasillo, un corredor de cima, un pasillo así. Y la mano derecha, allá en el fondo está la cocina. Y la mano izquierda estaba tres piezas. Después la sala, el baño en el medio. Y cuando yo llegué en la casa, la mujer, yo no entro ahí, pastor. Y se quedó ella afuera. Y yo entré. Cuando yo entré en este pasillo, así como película, salió un tipo allá en el fondo con un espeto así de asar carne y con un cuchillo en la mano. Dos herramientas de guerra. Y él salió allá con el ojo de ese tamaño y me miró y me dice que me iba a matar. Entonces yo alcé la mano y fui encima de él, expulsando en el nombre de Jesús. Y él se cayó en el medio del pasillo y yo agarré en mis brazos a ese muchacho, le vi él en su cama, allá en su pieza, y él durmió toda la noche y se fue Satanás con toda su furia porque el Espíritu de Dios actuó, no el hombre, fue la fuerza del Espíritu Santo. Pero la vecina sabía que alguien estaba trabajando, ocupado en las cosas de Dios, para que Dios pudiera usar esa herramienta a beneficio de una persona del reino. ¿Ves cómo es? Cuando usted se pone a disposición del Señor, Él, en obediencia, Él va a hacer con que la tarea sea ejecutada. En santificación, Él va a hacer con que usted sea conocido como hombre o mujer de Dios, separados, apartados para el propósito divino. Y entonces en la transformación, Dios empieza con mentalidad de vencedor, ir allá y expulsar el mal en el nombre de Jesucristo. Todo el operar es del Espíritu, pero necesita que nosotros nos colocamos en la brecha. Y siempre digo, cuando me acuerdo de esta palabra, que me preocupa muchísimo cuando yo veo a Ezequiel en la palabra de Dios, el profeta del Señor, que Ezequiel, Dios hace una pregunta y busca un hombre. No hay un hombre que pueda estar en la brecha. O sea, ¿sabe aquel agujero que tiene entre los ladrillos? Que se ponga ahí para ver si viene o no el enemigo. Dios necesitaba una atalaya, alguien que anuncia. Dios necesitaba un hombre. Y dice la Biblia que él no encontró. Hermanos queridos, toda la vez que yo me deparo con esta palabra, yo digo para Dios, me mate antes que yo tenga que recuar y no ponerme en la brecha después de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. No puede ser que Dios busque en Israel un hombre para que esté ahí y él no encontró ninguno. Estaban todos desviados de la presencia del Señor. Entonces, no hay forma del Espíritu actuar. ¿Qué acontecía? Venían los enemigos de Israel y destrozaban a Israel. Hacía de ellos cautivos, hacían de ellos esclavos, tomaba sus mujeres, hacía de ellos personas que trabajaban para la grandeza del vecino y no de su propia casa. Hacía de ellos esclavos literalmente, tomaba sus ciudades, porque no había un hombre que se ponga en la brecha con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando tengo ese entendimiento, el número 1 del ministerio del Espíritu Santo es la transformación de vida. El número 2 es el poder para el ministerio. Y ese poder transformador es indispensable para construir hogares bíblicamente funcionales que honren a Dios o el diseño de Dios, proporcionando una base para que el crecimiento de la iglesia empiece en la casa, en el hogar, no en el templo. Si nosotros crecemos con ese poder transformador que acabo de decir, que es indispensable, necesitamos observar cómo está el crecimiento en nuestra casa. Yo decía en el domingo, ayer en el culto, hay mucha gente que crece de lado, pero no crece en nada más. No crece en mentalidad, no crece en su lenguaje, en su amistad, y con presencia del Espíritu, con conocimiento de la palabra.
solo crece comiendo. No puede ser. Nosotros, el reino de Dios no es comida y bebida, aunque jugamos acá, pero si hace falta, entramos en un ayuno profundo para que Dios siga revelando que es indispensable tener esta función transformadora del Espíritu en nuestra vida para que el hogar, la casa donde tú vives, pueda ser un pedacito del cielo. ¿Entiendes? Porque ahí es el diseño de Dios. Con problemas, pero nos amamos, como decimos en casa. Con dificultades a la vez uno con el otro, pero nos defendemos. Pero cuando nosotros ya no nos importamos lo que pasa en casa, entonces estamos fritos. No hay transformación y no hay poder en el ministerio. Tercera cosa importante que aparece en el material sobre el ministerio del Espíritu Santo, que es la visión de Dios para la vida en el hogar. Nosotros decimos el lunes pasado, mucha gente se quedó me preguntando en el otro grupo, nunca había escuchado que el ministerio tenía el Espíritu Santo tenía un ministerio. Claro que tiene. Él tiene que transformar vida, él tiene que manifestar el poder a través de esas vidas y él tiene que dar visión de Dios, de vida en el hogar. ¿Y cómo lo hace? La visión de Pablo acá para los hogares cristianos, esbozada en Efesios capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6 y 9, que conocemos como el código del hogar, desafió las normas griego-romanas de dominio y de egocentrismo. Esto era el sistema mundano de aquel entonces, de la época de Pablo. Y es lo mismo hoy, para no decir peor, que el sistema egoísta del mundo antiguo sigue operando, porque el mismo que operaba en el mundo antiguo, el enemigo de Dios, sigue operando ahora de una forma impresionante en medio de los hogares. Entonces, el llamado de Dios a la sumisión mutua, al amor sacrificial. ¿Qué es el amor sacrificial? Es cuando usted traga algo, incluso amargo, para mantener el orden, la paz. Es cuando usted supera una situación para mantener el orden, la paz en la casa, en el hogar. Es cuando nosotros tenemos paciencia con alguien que está nos faltando dentro de la misma casa. Esto es el amor sacrificial. Las relaciones van a ser enriquecidas de una forma natural día a día si nosotros simplemente vamos a la sumisión mutua, vamos al amor sacrificial, porque esto nos pide el código del hogar. Vivir las normas de Dios en casa es un desafío, ya sabemos, pero el discipulado empoderado por el Espíritu Santo lo hace posible. Lo hace posible. O sea, va a dar resultados, porque termina ese párrafo acá del número 3, diciendo que los hogares llenos del Espíritu Santo se convierten en un testimonio de poder, del poder transformador de Dios y de la fortaleza de la iglesia. Si tenemos hogares fuertes, tenemos iglesia fuerte. Si tenemos hogares saludables, vamos a tener iglesias saludables. Si tenemos hogares sumisos a la voluntad de Dios, vamos a tener iglesias poderosas, sumisas a la voluntad del Espíritu Santo. Pero si esto no pasa desde el hogar, queridos, es muy fácil llegar a la iglesia bien vestidos. Y me agrada, yo incluso recomiendo a las hermanas, así como usted se embelleza todita para ir a un casamento, que a la vez nosotros nem reconocemos quién es fulana. Haga lo mismo para visitar el templo, la casa del Padre. Los hermanos, limpia un poco su zapatito. Tiene que llegar brillando, porque nosotros estamos en la casa del Padre Celestial. Honramos a Dios, no vamos para mostrarnos, pero vamos para honrar a Dios con todo lo que tenemos. Pablo, cuando habla para la iglesia que estaba en Tesalónica, él deja bien claro, con todo lo que tenemos, demos gracias a Dios. ¿Entiende? Todo lo mejor. No venga con esa situación que uno tiene que poner alambre acá en su anteojo para mostrar que es humilde y los hermanos le ven de esa forma, pobrecito, en la iglesia. Este es un falso, es engaño.
Si no hay, ora a Dios, el Señor providenciará el medio. Pero un siervo de Dios no puede andar mendigando como anda la gente que no tiene conocimiento de Dios y que vive tomado por las drogas y otras sustancias más que le esclavice de tal forma que ele tiene que depender de la gente, de los favores y de la basura que está por el camino. Ahora, un siervo de Dios, no. Nosotros tenemos la honra de sermos considerados embajadores del cielo, con mentalidad de vencedor, de gente que piensa grande, que pide oportunidad, como ayer desafiaba a los hermanos. Ore al Señor y diga para Dios: Señor, ya que usted tiene tanta queja contra el presidente de la República, aunque yo no soy abogado de él, pero que pida a Dios que te dé una oportunidad para que un día usted esté frente a frente con él, para decirle algo de Dios, no del hombre. Porque, mira, hermanos, a la vez, yo hablé esto en la 7 hoy, y los pastores se quedaron todos con las antenitas así. Yo le hablé así: nosotros reclamamos tanto del gobierno, pero supongamos que Dios te dé hoy la oportunidad para hablar con Santi, y que usted esté frente a este hombre, y cuando usted va a hablar para él reclamando los impuestos, y de repente por ahí, él usado por Dios o por el demonio, te diga así: ¿cómo está tu fidelidad con el diezmo? ¿Cuál será tu respuesta? Cuando yo abrí eso para la iglesia, me quedaron con los ojos así, como los Simpsons. Porque de repente estamos hablando que es fácil echar sobre el otro la responsabilidad que a la vez pertenece a nosotros, o cobrar honradez, cobrar la moral, la ética en la vida de otros líderes, en cuanto que nosotros a la vez tenemos dificultad de ser fiel a Dios con nuestro diezmo. ¿Entiendes? Pero cuando hay una transformación, no necesita nadie estar detrás de mí recordando esto. No necesita alguien poner una pistola en mi cabeza para entregar lo que es del Señor. No necesita que yo esté trabajando día y noche para sobrevivir, porque Dios providencia lo necesario. Lo necesario. Y otra cosa que a la vez la gente se confunde, dice que en Cristo no va a faltar nada. No va a faltar segundo tu necesidad, no segundo tu voluntad, que es otra cosa. ¿Entiendes? Hay gente que es, mi mamá decía, un pozo sin fundo, que cuanto más te llena, menos usted llena, ¿verdad? Cuanto más te tira, más está vacío. No, el Señor prometió que no nos faltaría conforme nuestras necesidades. Y hay veces que yo no tengo necesidad de un mate, como estoy tomando hoy. Entonces, me va a faltar ese mate. Y para gloria de Dios, yo tengo que saber lidiar con esto. Porque cuando no leemos con interpretación correcta las Sagradas Escrituras, tenemos dificultades grandes en nuestro diario vivir. Ejemplo, Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Empieza diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando usted va a leer en el original, no está diciendo esto que usted interpreta que el Señor tiene que me dar todo porque es mi pastor. En el original está diciendo: si Dios, Jehová, es tu pastor, entonces usted no tiene falta de nada más, porque Él es suficiente. ¿Entiende la diferencia? Si Dios es mi pastor de verdad, las demás cosas ya no tienen ninguna necesidad. Digo de la experiencia de que cuando nosotros, jovencitos, niños, tenemos los cultos llamados las enseñanzas bíblicas en la época, o los trabajos que nosotros teníamos de misiones en la mañana del domingo, llegaba mediodía, el poder de Dios era tan grande en la congregación, el fuego de Dios era tan maravilloso, que las hermanas estaban allá en el fondo, la cocina, llenas de la presencia de Dios, llorando, glorificando, hablando en lengua, con comida para servir a la gente. Nadie tenía hambre. Nadie tenía hambre. Todo el mundo estaba en la presencia de Dios, sintiendo el fuego de Dios, y esto pasó muchas veces. O sea, si Dios de verdad es mi pastor, no tengo necesidad de nada más. La Biblia dice que Moisés se quedó 40 días. Algunos dicen que es imposible, pero él se quedó 40 días y 40 noches allá arriba en el monte, en la presencia de Dios, y no volvió parecendo una calavera, sino que la presencia de Dios era lo suficiente para mantener ese hombre vivo y volver con un brillo de rostro, que como la gloria de Dios que estaba sobre su vida. Entonces, queridos hermanos, interpretamos bien la palabra.
Y ahí Dios va a actuar de forma magnífica en favor de cada uno de nosotros. La visión de Dios para la vida en el hogar es un servicio del ministerio del Espíritu Santo a hacernos entender que si nosotros andamos desafiándonos a no vivir este egoísmo que predomina desde la antigüedad, de cada uno para sí, o por el contrario, si nosotros vivimos las normas de Dios, sumisión, amor sacrificial, da resultados, da resultados. Dios se alegra, la casa va a florecer, el hogar será una bendición, y un hogar bendito, una iglesia bendita. Un hogar satisfecho, una iglesia satisfecha. No hay reclamaciones, murmuraciones, todos están a disposición para servir de alguna forma. Alabo a mi Dios y les digo con todo el corazón. Ayer la hermana que toca los hinos de gloria para nosotros me envió un mensaje diciendo: pastor, yo estaré en el culto, pero estoy con problema de garganta, yo no puedo cantar, no puedo ni hablar. Entonces yo hablé con mi hija, mi hijo y mi señora, y ellos pasaron, cantaron y tocaron, y nosotros servimos. ¿Por qué? Porque Dios nos usa. La gente ya me llegara a decir: usted es un step. En portugués, ¿sabe que es un step? Es un auxilio. ¿Sabe la roda? El auxilio detrás del coche. Ya hablaron eso para nosotros. Ustedes son un step, un auxilio. O sea, falta fulano, usted entra. Y yo dije: alabado sea Dios que soy por lo menos un auxilio, que cuando está el principal yo puedo llegar y hacer el trabajo acontecer, porque el Espíritu habita en mí. El Espíritu está con nosotros. Nunca tuvo y jamás pasa en mi corazón ese deseo, como estoy servindo a Dios acá, al pastor Osvaldo Centurión há 20 anos, nunca tuve desejo de estar em seu lugar e não necessita estar em seu lugar. Solo quando ele necessita de eu estar, já é suficiente para mim, porque esse é o operar do Espírito Santo. Deus em nós e nós em la igreja. Pero temos que viver a la visión de Deus para a vida en el hogar. Número 4, Ministerio del Espíritu Santo. Sirve como una prédica, hermano. Esto se usted agarra para hacer un sermón. El ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo empezamos? Que Él tiene un actuar de transformar vidas. Que Él tiene un poder para ejecutar ministerio en la vida de las personas. Que Él da visión de hogar lleno de su presencia para actuar conforme a la voluntad de Dios. Y el número 4, la vida empoderada por el Espíritu. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Empoderar creyentes. ¿Qué es empoderar? Mira, volvemos otra vez al código del hogar, Efesios 5, 22, al capítulo 6, versículo 9. Dice que el poder del Espíritu Santo es esencial. ¿Para qué? Para la transformación de vida en el ministerio eficaz, efectivo y los hogares bíblicamente funcionales. Sin su obra, las normas delineadas en el ministerio, o sea, en el código del hogar, siguen siendo inalcanzables. Es muy difícil tener una casa que camina bien, un hogar bíblico, sin las normas y la voluntad y el actuar del Espíritu Santo. Es muy difícil. Yo conozco muchos pastores que presentan a sus familiares com um brilho lindo, com muita aparência, com muita tecnologia, com muito dinheiro, pero nós conhecemos o trasfondo, porque podem ganhar um tempo, luego já não podem ganhar mais, que todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo conhece. Então, queridos, sem a obra do Espírito de Deus, não adelanta querer citar versículos bíblicos e não vivirlos. Não adelanta nós poner aparência, como iniciamos hoje acá, os que chegaram depois. Eu coloquei aí um fundo para quedar lindo a pantalla, e logo tinha algo escrito aparência, e quando eu cliquei em aparência, apareceu uma corona em minha cabeça linda de ouro. Essa aparência não sirve porque é virtual. Eu não tenho ouro, só no dedo, que é minha aliança, meu anilho, nada mais. Entendes? Não adelanta viver de aparência. Lo que temos que viver é da essência do Evangelho. E a essência do Evangelho me ensina incluso a dizer, a buscar ajuda, a dizer a gente: estou mal, necessito ajuda, estou a borde de pecado, estou com um sentimento que não é de Deus, estou com algo podrido em minha mente, que necessito alguém que ore por mim.
Esta é a essência do evangelho. Não esconder, não ter vergonha, não ter medo, ser transparente, porque isto ama a Deus, porque com Deus não adelanta. El salmista tenía razón. Si yo me voy al profundo del Seol, ahí estás tú. Si yo me voy en el profundo del mar, ahí estás tú. Si yo subo a la altura de las nubes en el universo, ahí estás tú, Señor. No puedo esconderme de tu presencia. Entonces lo mejor es rasgar el corazón y usar la inteligencia emocional y la sinceridad que es fruto del Espíritu, que es la esencia del Evangelio. Cuando lo hacemos, entonces la obra del Espíritu empieza a empoderarnos para sermos líderes fortificados, bendecidos, para atender la obra del Señor. Queridos, como líderes de la iglesia debemos depender del poder del Espíritu Santo. No hay forma. Hoy, en medio de varios de cabezas de denominaciones en la reunión, yo jugaba con ellos en un buen sentido, que nosotros los pentecostales aprendimos desde muy temprano que sin la presencia del Espíritu Santo no adelanta hablar bien, no adelanta intelectualidad, no adelanta posición. Si el Espíritu no está, no opera el poder de Dios, no opera la gracia de Dios y no pasa nada. Vamos empujando con la panza, pero llega un día que se desmorona todito el hogar. Y que Dios nos guarde, que estamos aprendiendo a tener dependencia del Espíritu exactamente para que el hogar sea de bendición, no solo para nosotros, sino que para cumplir lo que Dios había hablado a Abraham, que desde ustedes y de la familia de Abraham nace Jesús, y aún mejoró mucho más la fuerza del Espíritu sobre nosotros, que antes era de forma esporádica, ahora está constantemente con nosotros, para que de nuestra familia muchas familias sean bendecidas. Gloria a Dios por esto. Entonces los líderes debemos depender del poder del Espíritu y equipar a las familias para encarnar el amor y la verdad de Cristo. Encarnar en nosotros, traer en nosotros el amor y la verdad de Cristo. Y cuando hacemos esto, vamos a participar en la misión redentora de Dios. Siempre yo digo esto, la misión siempre fue de Dios. Usted y yo solo somos participantes en la misión de Dios. Él nos invita y quiere fomentar hogares, glorificar su nombre, fortificar iglesia por el empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de alguien. Queridos, yo no canso de dar ese testimonio, que quando nosotros estávamos um pouco caigué, ou um pouco desanimado, ou um pouco frustrado, era um jovem, uma equipe de jovens que trabalhava naquele entonces. Nós íamos na casa do irmão Sebastião. O irmão Sebastião era um homem que não funcionava suas pernas, era um homem que dependia da gente até para limpar sua colita, era um homem que quando você chegava na peça onde ele vivia, uma peça desse tamanho, e só entrava ele, mais 2, 3 pessoas e sua guitarra, um mal olor insuportável, porque ele fazia as necessidades todita em ele, e quedava esperando um vecino, um amigo, porque seus próprios parentes lhe abandonaram. Era um homem que vivia uma situação muito feia, literalmente hablando, pero quando nosotros llegávamos ahí para visitarlo, nosotros salíamos visitados con el poder y la presencia del Espíritu. Cuando aquel hombre agarraba la guitarra, cuando él abría la boca, él tenía tanto de Dios que parece que el mismo Dios vivía en su casa. Era tremendo, el cielo bajaba y nosotros salíamos todo alegre, feliz, queriendo patear a Satanás por la calle, porque había manifestación de Dios en aquel hogar, que a la vista humana era um lugar feo, com mal olor e que era difícil de llegar. Pero el hombre tenía tanto de Dios que nosotros visitava ele de Iguaú para ser visitado por el Espíritu Santo. Porque quando ele cantava, quando ele nos hablava das experiências com Deus, as coisas eram maravilhosas de escuchar. Ou seja, não adelanta, se não és empoderado por el Espíritu Santo, pode gritar, hacer ruído, não adelanta, hermano. Não se convence a gente com nossos gritos desde o púlpito. Não se transforma vidas com nossa força. Não se pode atender um necessitado com lo que eu tenho de psicologia. Todo isso são ferramentas, não somos tontos. Não vamos acá hacer apologia a la ignorância, pero sim, sem a presença, el guia, a autoridade, el empoderamento del Espírito de Deus, não passa nada. La gente vuelve a su miseria como el perro a su vómito.
Pero cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, una palabra tuya dirigida por el Espíritu Santo puede cambiar la mentalidad de una persona de por vida. Una palabra tuya, una administración, usted puede ganar una familia entera para Cristo. ¿Cuántas veces ya vimos esto pasar en nuestro ministerio? Una vez que usted atiende a alguien necesitado y sin decir una sola palabra, pero cuando usted abraza a él siente esa presencia de Dios en tu vida, puede cambiar su historia para siempre. Nosotros necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo. Y en el ministerio del Espíritu Santo salimos con 4 cosas en el material: transformación de vida, el poder para el ministerio, si no, no podemos hacerlo, la visión de Dios para el hogar, volver a las enseñanzas de Dios, volver a las escrituras, volver al concepto de Dios, no la forma que desde aquel entonces los griegos romanos vivían, con su forma de vivir, con su manera pervertida de caminar sobre la faz de la tierra, con su egocentrismo, que el hombre era el centro y no Dios. Pero cuando nosotros miramos con los ojos del Espíritu Santo, esto es una visión amplia que nos hace ver más allá de nuestra generación. No sé cuántos de ustedes, pero tiene que seguir, tiene que empezar a hacer, si no hace ese tipo de oración. Ore por tu descendencia, ore por tu generación, ore por aquellos que van a venir después de usted, antes que usted, cuando usted ya no esté más, si Cristo no viene, ora por ellos. Determina en su corazón: Señor, yo quiero bendecir los hijos de mis hijos, que sea bendito mi herencia, que sea bendita mi descendencia, que sea un legado de la presencia de Dios en el hogar. Porque cuando así lo hacemos, Dios toma en serio. Y como Dios vive fuera de nuestro tiempo, al tiempo de Dios alcanzará tu descendencia con aquello que usted bendijo, como Abraham ha hecho en favor de sus hijos toda la vida. Así que, queridos hermanos, acá aparece la segunda pregunta en el material. Y esta pregunta tiene una respuesta sencilla. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué maneras específicas puede, como líder de la iglesia o de la casa, guiar a su congregación o su hogar en la dependencia plenamente de la obra del Espíritu y en la creación de familias centradas en Cristo? ¿De qué manera? Y yo respondí: enseñando y viviendo las Escrituras. Esta es la manera. Enseñando y procurando vivir. Vuelvo a decir, no adelanta estar mostrando versículos bíblicos sin vivirlos. ¿Entiendes? Cuando mi hijo un día me reprendió porque salió un palavrón de mi boca, yo le dije en la hora: perdona, mi hijo, se me escapó, pero te prometo que voy a me esforzar para no hablar más de esa forma. En un momento cuando estaba ahí arreglando algo, ¿entendés? Y golpeé el martillo nomás se fue a mi dedito se quedó así como el corazón de madre, ¿verdad? Así pulsando. Entonces yo no hablé cosa muy fea, pero él dice: papá. O sea, para él ya es algo que no puede salir de mi boca. Entonces, na hora de não ter que disfrazar, ter que dizer verdade, meti la pata. Pablo diz: não usemos palavras torpes, guarda tu língua e tenha cuidado. Então, vá aos pés de Cristo, reconoce su error, e aí, em la enseñanza de las Escrituras, el muchachito ahora quando eu digo: hey hijo, não hable mais esto, aí eu tenho moral para reclamarle, para cobrarle, para enseñarle. Pero si yo no hago con él aquel día, entonces él podría decir: ¿y tú? ¿Y tú? Entonces, querido, no es llenar las redes sociales con versículos bíblicos que nosotros no vivimos. Es intentarlo, vivirlo en la vida, en casa, en el hogar. Lo que piensa la sociedad de mí. Hay gente, inclusive obrero que nos abandonó, que habla peste de mi vida. ¿Sabe lo que yo digo a la gente? En cuanto esté hablando en mi espalda, deja que le hable hasta caer la lengua. El día que tiene coraje de venir a enfrentarme, ahí le doy la respuesta bíblica que él necesita escuchar. Así que seguimos nosotros caminando, porque hay un dicho maravilloso que dice que los perros ladran porque usted está caminando. Si usted está paradito, guardado dentro de tu casa, nem sequer el perro va a ladrar. Pero cuando usted sale en la calle mostrando que Cristo está en ti y opera a través de ti, seguramente el infierno se va a molestar. Y que se moleste, porque nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos encomendó hacer. Amo al Señor
y quiero hacer conforme su voluntad. Esses días atrás, no voy a decir nombre para guardar nuestra integridad y amistad, pero un líder me habló en persona, diciendo que él habló con sus hijos y habló una palabra que me dejó muy preocupado y triste. Él habló a sus hijos: si ustedes amaran a Dios como yo amo, ustedes estarían involucrados en las cosas de Dios como yo estoy. Y los hijos sonreíram en su cara. Él mismo me dijo, y volví a casa triste. Llegué a hablar con mi esposa, me dio tristeza ver el compañero decir de esta forma: si usted amara a Dios como yo amo, usted estaría haciendo lo que yo hago para Dios. Y él sonreír en su cara. Y son gente de la iglesia, hermano. Son hijos de pastores. Y que Dios nos guarde, porque sentí un temor y una angustia muy grande por el compañero tener que enfrentar o pasar esta situación. Entonces, de alguna forma, está fallando o falló. Hay que volver a las escrituras. No hay otro camino. Y domingo, creo que nosotros estábamos en familia acá, sonriendo, porque mis hijitos estaban recordando de vez en cuando yo les di un tirón de oreja. ¿Entiendes? Tenemos que reaccionar frente a situaciones, educarles para que mañana eles hagan lo mismo con sus hijos. Y ahí mi hijito me preguntó: y papá, ¿y si viene tu netito? Y yo, lo mismo voy a hacer con él, le voy a dar un croque si ele não andar por el camino. ¿Sabe qué significa un tuque? Tienen que andar por el camino. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a enseñar y a vivir para la gloria de su santo nombre. Muy bien, aún estamos dentro de nuestro horario, así que vamos a seguir, hermanos. Esto, 4 benefícios que encontramos en el ministerio del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar para la construcción de cultura llena del Espíritu Santo. Construcción de cultura llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Construir una edificación, nuestra casita, nuestra esposita, nuestros hijitos, construir de la mejor manera posible esta construcción de cultura llenos del Espíritu Santo. Ahora, ojo, no estoy pidiendo, hermano, que usted esté desgastándose, como yo hice muchas veces, para que Dios bautice mi hijo con el Espíritu Santo. No, yo quiero que ellos sean llenos del Espíritu. Y el bautismo será consecuencia de esa llenura, de esa dependencia del Espíritu y no de artimañas, como muchas veces nosotros hicimos, como muchas veces yo escuché, pastor, vino en el oído de las personas decir: diga gloria, 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 y cuando la persona repetía, les más una acá, y no era verdad. ¿Entiendes? No. Nosotros que buscamos es la verdad de Dios para que ellos sean llenos de la verdad de Dios. Una vez que sean llenos de la verdad de Dios, ellos mismos en sus preocupaciones van a tener sed de Dios, de buscar este revestir de autoridad que es el bautismo en sus vidas. Pero por lo menos necesitamos la llenura, Dice acá el material y aparece 3 cosas fundamentales. Mira, el Espíritu Santo juega un papel indispensable en la construcción de una cultura de discipulado familiar dentro de la iglesia. ¿Por qué siempre Espíritu? Porque esa sesión todita nos recuerda que Él es el supremo transformador. Esa sesión número 8 que estamos, la verdad, número 6, nos lleva a creer siempre que Él es el principal socio de la iglesia en la actualidad. Que Él es el paracletos que el Señor Jesús prometió enviar en el capítulo 16 de San Juan. Que alabamos a Dios y amamos a Cristo por nos enviar el Espíritu Santo, porque si yo les doy oportunidad acá, mis compañeros pastores van a pasar la noche diciendo para nosotros experiencias que ya tuvieron en momentos que incluso estaban para desistir del camino, pero el Espíritu Santo les hizo volver a la fuerza, a la alegría, al gozo, al contentamiento, a pesar del sufrimiento, de las angustias, de estar agobiados, como decía Pablo a los colosenses. Pero el vigor del Espíritu, un alma que acepta a Cristo, una familia que se corrige por el camino, ya es suficiente para que nosotros seguimos haciendo lo que hacemos. Entonces, ese proceso transformador requiere, hermano, no solo un esfuerzo diligente, tiene que tener un esfuerzo nuestro, sino también 3 cosas que aparecen en el material y me encanta: el poder, la guía y la presencia activa del Espíritu Santo. Cuando hablo del poder, recordamos el
verbo exclusivo de Deus, dunamis, que significa dinamismo. Que é dinamismo? É quando a gente já não é caigué. Você lhe chama, vamos orar por fulano, vamos, pastor. Vamos lá visitar, vamos, pastor. Vamos no hospital, vamos, pastor. Eu falei com os jovens el dia sábado. Quando terminei de dar as charlas, eu perguntei, quantos de vocês vão ser parte de minha equipe para o evangelismo? Vários alçaram a mão, os adolescentes. E aí muchacho vino domingo e se pôs na esquina da igreja com uma mesita, vários folhetos, e sentou aí. Enquanto estavam tendo o culto, ele estava na esquina entregando folheto para a gente. E ele não tem nem sequer experiência com Deus, porque é um jovencito que agora está aprendendo as coisas do Espírito Santo. Pero alabei a Deus, porque quando há dinamismo, a gente participa. Quando há dinamismo em tu casa, tus hijos te seguirão. Pero há que ter poder. E esse poder, hermano, foi o que a gente se equivocou muitíssimo. Que queria gritar no ouído, que queria falar-lhes em língua, coisa que eles não entendem. Ele mesmo, apóstolo Pablo, chegou em Corinto e disse assim, hermanos, prefiro escuchar 5 palavras que me dá entendimento que 10.000 palavras que vocês me hablam que eu não entendo nada. Então, há que tomar em consideração 5 palavras: paz, amor, longanimidade, templança, benignidade. 5 palavras que me dá entendimento, que a gente está gritando em meu ouvido sem entender nada do que está dizendo. E isto passa a vez na casa. O que necessitamos é poder. Poder de dinamismo. Luego, el guía. ¿Qué es el guía del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es la orientación, el caminar. La orientación, ¿qué rumbo tomar? Caminar conforme el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ¿qué necesitamos? La presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia del Espíritu habla de fortaleza. Porque la roca es Cristo. Y el Espíritu Santo me da esa fortaleza, que significa dependencia indispensable. La diferencia que hace en la vida de una persona es la presencia del Espíritu Santo. Usted va a ver que ele tem uma força sobrenatural. Eu conosco, como estuve em uma reunião com a Pepe a semana passada, e havia um pastor americano, hermanos, que era impressionante a graça que tinha. E depois, quando descobri que era um judío convertido, me quedei maravilhado. Um judío convertido. Sua esposa, uma anciana que já visitou 800 cárceres nos Estados Unidos. Sabe que é uma mulher entrar em meio dos bandidos e predicar a palavra de Deus em 800 locais em los Estados Unidos? Significa uma pessoa que tem dinamismo, poder de Deus, que tem orientação, é guiada pelo Espírito Santo, que tem essa presença como fortaleza, que não há medo em sua vida, porque ela está na dependência do Espírito Santo. Assim que há que construir uma cultura de llenura do Espírito. E como vamos fazê-lo? E aí vem, primeiro, o processo da construção do material. Que diz? Na letra A, vem com o processo general. Que é o processo general? É o que aparece para nós, o círculo de bendição que sempre estamos falando. Quando há uma fé, uma ação, vamos ter resultado. Porque esse resultado vem da crença, da mentalidade, das emoções, da convicção. Este é nosso círculo de bendição que sempre vai aparecer para vocês. E eu les pongo acá para compartilhar uma vez mais. Esta é a bendição para nós. Crea, queridos hermanos, porque é uma realidade. Les pongo aí. Mira, outra vez para facilitar a la gente. Aí que apareceu o processo de construção. Olha o processo de construção. Que aparece o que nós estamos vendo. Este é o que havíamos mostrado já algumas vezes. O círculo de bendição. Há uma fé em Cristo Jesus. Há uma ação em nós por el Espírito Santo. Há resultado desta fé. Por quê? Porque houve uma crença, uma mentalidade, um esforço em suas emoções para ter convicção que por meio desta fé em Cristo e com a ajuda do Espírito Santo podemos ter um hogar bíblico, funcional e bendecido, que vai chegar nesse quadro que está aí. Luego todos nós chegamos para falar sobre este quadro e vai ser maravilhoso também em meio nosso. Assim que deixo de compartilhar, nós volvemos acá em nossa matéria. Mira, processo
el proceso de construcción cultural. El primero, el proceso general. ¿De qué está hablando Pablo? Que hay varias etapas. Y la primera, palabras clave, comprendiendo la verdad. Entonces, en las etapas yo tengo que comprender la verdad. ¿Cuál es la palabra clave? Otorga acá una comprensión. El Espíritu otorga una comprensión completa de la verdad bíblica y sus implicaciones. O sea, las palabras clave, comprendendo la verdad. Si yo no entiendo lo que estoy intentando transmitir, ¿cómo la gente va a comprender lo que quiero transmitir? Por eso es importante tener acá esta presencia del Espíritu en la construcción de la llenura, de la cultura de la llenura en nuestro hogar, comprendiendo lo que estamos meditando. Y si no entendemos, busca ayuda, procura ayuda. No seamos orgullosos. La humildad se manifiesta para bendecirnos, bendecir nuestra familia. Hay que comprender la verdad. Luego, ¿qué aparece? Convicción y acción. ¿Cuál es la palabra clave acá? Fomente la lucha emocional. ¿De qué está hablando? Profundiza la confianza e inspira las acciones llenas de fe. Si usted no fomenta sobre la lucha emocional, ¿cómo va a tener una convicción y una acción? ¿De qué está hablando el material? Que cuando tengas dificultades y cuando tengas problemas con tus seres queridos, usted busca ayuda. Hay que fomentar que la lucha emocional es muy grande en tu casa. Mañana yo voy a atender a una persona que nem conozco, pero una hermana va a me enviar porque está teniendo problema con un hijo mayor que no sabe qué hacer con el muchacho. Entonces vamos a procurar entender el problema para luego buscar un camino de ayuda para luego esta persona llegar a una solución. Y el Espíritu Santo, con la llenura que quiere dar a tu casa, a tu hogar, te va a hacer comprender que hay luchas emocionales que usted tiene que compartir, tiene que hablar con alguien, tiene que poner afuera, senão não vas a poder solo. É muito peso, é muita carga. Crê lo que estou dizendo. Há gente, quando uma pessoa se vai ao suicídio, a gente pensa que ele quer matar-se. Nunca quis matar-se. Ele só quis sacar dolor, só quis deixar de sofrer, só quis deixar de passar por lo que está passando. Pero quando ele tiene fomenta essa luta emocional, o Espírito Santo, com a llenura na vida de alguém, empieza a ajudar a esta pessoa para que ele possa sair afuera e respirar outra vez del poço de la desesperação a la orilla del borde del cielo donde Deus quer ponerle. Entonces, en esta construcción que aparece la comprensión de la verdad, la convicción y acción, y también la transformación sostenible. ¿De qué estamos hablando? Que el Espíritu proporciona sabiduría. Palabra clave, proporciona. Primero yo hablé sobre otorga, fomenta y luego proporciona sabiduría, guía, reflexión. ¿Para qué? Para garantizar un cambio duradero. No es solo un día, una semana, porque hay familias, hermanos, eso ustedes perciben los líderes acá. Hay familias en la iglesia que eles viven una semana bien, 2 semanas va mal. Después viven una semana bien, 2 semanas va mal. Y así viven. Y va empujando, y va luchando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere salir de ese círculo vicioso, maligno. No quiere salir. Si quieren salir, vas a poder por el poder del Espíritu y la llenura de Dios en la vida de las personas, buscando esa construcción de comprensión, buscando esa convicción y buscando esa transformación que sea sostenible, que mantiene. Tiene que mantener. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Proporciona sabiduría, proporciona guía, proporciona reflexión. Cada palabra. Hoy yo envié en el grupo de obreros frases de hombres del pasado que nos muestra esta fe genuina en Cristo Jesús. Entonces el círculo de bendición nos muestra esto para llegar al proceso que vamos a hacer en la próxima clase porque nuestro horario ya llega. Así que, queridos hermanos, hoy terminamos sobre el ministerio del Espíritu Santo y entramos en la construcción de la cultura, de la llenura del Espíritu de Dios. Viste que usamos palabras claves. Tiene que tener una cultura para que esto funcione. ¿Qué significa una cultura? Que todos los días lo practicamos.
que tiene que ser para nosotros como el comer, que todos los días usted tiene voluntad de tomar mate, que todos los días usted tiene voluntad de tomar tereré, que todos los días usted tiene voluntad de comer un pedazo de carne, ¿verdad? Un poroto, todos los días usted está buscando algo que te guste. Esto es cultura. Y tenemos que hacer lo mismo con la proporción de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios tenga libertad de llenarnos, para que tengamos familias eficaces, familias funcionales, familias que van a producir en el reino de Dios de forma que la gente a nuestro alrededor, no solo nosotros, serán bendecidas por el Señor. Da gusto tener paz en la casa. Da gusto salir del trabajo y saber que usted va a llegar en el hogar y hay paz en el hogar. Da gusto cuando usted dice, venga, vamos a orar y todos están para orar. Da gusto cuando decimos, cantemos un himno y cantemos un himno al Señor. Da gusto cuando decimos, vamos a visitar y todos van a visitar. Da gusto cuando decimos, hoy nosotros tenemos culto y tenemos que llegar en la hora. Y cuando usted llega allá, ya están todos para servir al Señor. Y por lo tanto, tiene que tener un esfuerzo particular de cada uno de nosotros. No es por fuerza ni por violencia, mas sí por el Espíritu Santo de Dios. Él es el supremo, el socio que necesitamos tener, nuestro socio, para que las cosas caminen y caminen bien para la gloria de Dios. Amén, queridos. Dios les bendiga. Ahora hay un espacio, si alguien quiere apuntar ahí su micrófono y poner su parte, su colaboración. Nosotros estamos para escucharles y aprendemos juntos a caminar en esta llenura del Espíritu Santo de Dios.